Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Giraldo, estoy inscrita en el programa Tecnología de Regencia de Farmacia en la UDR de Soacha, exactamente en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. El día de hoy les voy a hablar sobre la membrana celular. Cuando hablamos de membrana celular, hablamos de una membrana plasmática que es una doble capa de lípidos que delimita el exterior de la célula, permitiendo su equilibrio en el exterior y el citoplasma de la célula. Esta es la parte más externa de la célula claramente. Las partes de la célula, como podemos ver, son los receptores, los glucolípidos, los fosfolípidos, las proteínas y el colesterol. Cuando hablamos de proteínas, nos podemos dirigir a las proteínas integrales, que son las que atraviesan toda la bicapa de la membrana celular y su espesor también. Estas proteínas están unidas bastante a la superficie citoplasmática de la bicapa y pues tienen bastantes funciones. Sus funciones son fijar los alimentos al citoesqueleto de la membrana celular, también fijan las células a la matriz extracelular, forman algunos canales iónicos que facilitan el paso de moléculas a través de la membrana, poseen bastantes actividades enzimáticas específicas y reconocen receptores de antígenos y células extrañas. Y pues no permiten su entrada a la célula. Otra parte es el colesterol. El colesterol es el tercer lípido bastante importante y sus funciones se pueden dividir en tres grupos. Tenemos la función estructural, que es la que se conoce como el soporte y la estabilidad de la molécula del colesterol. Esta se sitúa ocupando espacios o ubicándose en los huecos del colesterol y así tener bastante rigidez de la bicapa lipídica, así disminuyendo su porosidad y ayuda a mantener la integridad de la membrana, aumentando su papel como barrera al interior y al exterior de la célula, obviamente pues para, como hablamos anteriormente, evitar los antígenos y las células extrañas. En cuanto a la regulación de fluidez, pues el colesterol tiene un papel bastante importante. Pues la membrana tiene dos sentidos, ¿no? Entrada y salida. Esta regulación de fluidez estabiliza la membrana impidiendo una fluidez excesiva, pues puede desestabilizarla, ya que si se aumenta la temperatura, la capa lipídica se hace más fluida y se puede desintegrar. Por otro lado, el colesterol impide que el colapso de esta fluidez se cristalice y se formen cadenas lipídicas para que su rigidez y su membrana sea un poco más fuerte. Esto pasa cuando obviamente se disminuyen las temperaturas. Cuando hablamos de formación de balsas lipídicas, hablamos de zonas de la membrana celular donde las proteínas se quedan atrapadas. Estas balsas lipídicas tienen una alta porción de colesterol y esfingolípidos, que son un tipo de fosfolípidos bastante compuestos por ácidos grasos. Y al tener menor capacidad de desplazamiento, se puede ejercer su función entre el exterior y el interior de la célula. Cuando hablamos de fosfolípidos, hablamos de los principales componentes estructurales de la membrana celular, pues ya que las cabezas polares actúan de forma indispensable para el buen funcionamiento pulmonar, regulan o ayudan a regular el colesterol y ayudan a un buen estado de salud. Sin ellas, nuestro organismo no funcionaría. En cuanto a los glucolípidos, forman parte de los antígenos que se forman a nivel celular. Son bastante osmóticos y permiten la reacción con las toxinas. Se me iba la palabra. Ya cuando nosotros hablamos del transporte de membrana celular, cuando hablamos de moléculas pequeñas, podríamos hablar de un transporte pasivo de difusión, que es donde las partículas se mueven a favor de su gradiente. Quiere decir que se manejan libremente desde la zona donde están más junticas hasta la zona donde están más separadas. Esta difusión puede ser a través de la bicapa lipídica o a través de canales proteicos,
como los vemos aquí, que estos son canales proteicos. Cuando ya hablamos de un transporte activo, quiere decir que las moléculas atraviesan toda la membrana contra el gradiente de concentración. Quiere decir que se requieren muchas más proteínas juntas para que tenga un aporte más grande de energía, realizar el bombeo, donde se consume el ATP. Ya cuando hablamos de macromoléculas, hablamos de dos transportes bastante conocidos, que son la endocitosis y la exotisis. Cuando hablamos de transporte de macromoléculas, nos permite pues a la célula incorporar o expulsar compuestos de mayor tamaño. Para esto existen dos transportes muy conocidos, que son la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis se incorporan partículas mediante una invaginación de la membrana donde se quedan incluidas. Si el material captado es líquido, se llama pinocitosis. Si las partículas son sólidas, se llama fagocitosis. En cuanto a la exocitosis, es el proceso mediante el cual se expulsan las sustancias contenidas en la vesícula y al unirse esta a la membrana plasmática se abren hacia el exterior, o sea, se expulsan hacia el exterior. Y ya, eso sería todo. Que estén muy bien. Hasta luego.